Muy buenos días con todos los queridos oyentes de RTP 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro y por supuesto a toda la audiencia que nos escucha, nos ve, nos oye, nos sigue en todas las redes sociales, @RTP Ecuador, a doña María en Controles, a Gerard y a todos los que hacen el equipo tras sonido y tras cámaras que tiene RTP para ustedes. Bueno, fue un fin de semana bastante movido, un fin de semana con situaciones o actuaciones de la gente previo a las fiestas de fin de año, de Navidad. Por cierto, faltan 9 días, 12 horas, 53 minutos y 37 segundos para la Navidad. Para aquellos que creen en esta fiesta, pues bueno, faltan pocos días ya para la llegada del Niño Dios a nuestros corazones, a la tierra y a el hogar de cada uno de ustedes. Adicional a eso, y solamente para informarles rapidito, ya tenemos campeón del fútbol ecuatoriano y tenemos solo dos equipos peleando por el vicecampeonato, Liga de Quito y Barcelona Sporting Club, que pelean por el segundo cupo directo a Libertadores, aunque ya están clasificados a al menos fase de grupos. En primera instancia le damos la bienvenida a Doménica Tabaqui. Buenos días. Muy buenos días, Carlos Miguel, ¿cómo estás? Amigos Radio Escuchas, 11:07 de la mañana y aquí estamos listos para informar. Uy, que me he despeinado poniéndome este aparato, qué barbaridad. Uno no se ve, pero para quienes nos están escuchando todo está bien, para los que nos están viendo tal vez no. Una importante semana, triunfo en Chile, que le da un vuelco también diferente a todo lo que ha venido sucediendo tal vez en América Latina. Noticias importantes también a nivel nacional. Lastimosamente no se ven cambios en el tema de seguridad, que es lo que más nos preocupa. Las noticias, tanto en prensa escrita como radial y televisiva, siguen siendo, y bueno, en las redes sociales, sigue siendo las mismas, ¿no? Que lastimosamente los índices de delincuencia siguen en aumento. Hoy vamos a tener dos importantes entrevistas, una justamente también de una no buena noticia que ocupe también titulares en todos los medios, que es justamente sobre la posición del Ecuador en el Fondo Monetario Internacional, siendo el tercer país que más adeuda a esta institución. Vamos a tener a Fausto Ortiz, exministro de Economía, experto en el tema, para conversar con él más adelante, 11:08 minutos. O sea, previo a entrar a estas entrevistas interesantes, sí, no sé si le ha llegado a usted o lo ha venido leyendo en redes sociales las distintas quejas que existen de los viajeros que están volviendo o viniendo para las fiestas respecto del control exhaustivo que está haciendo la aduana del Ecuador, sí, en insumos personales que los atribuyen a venta ilícita o ilegal de bienes personales, asumiendo que son couriers, de estos que te traen determinadas cosas por X. Pero parece que se les ha ido un poco la mano porque se ha convertido en una queja generalizada esta interpretación respecto de efectos personales. Y sí, y eso también ha traído la queja de muchos de los usuarios del aeropuerto de Guayaquil, viajeros, que da una mala cara también al turista internacional porque son filas interminables, horas eternas que tienen que pasar los turistas y que realmente, los turistas y los nacionales, y que realmente no tienen motivo, porque lo que han traído no obedece a tema, como tú mencionas, Carlos Miguel, de venta ilegal. Claro, por ejemplo, la otra vez decía alguien, yo traje efectivamente 7 pares de zapatos. Y decía, yo traje 7 pares de zapatos, 2 para mí, uno para mi sobrino, otro para mi otra sobrina, otro para mi primo, otro para mi hermano, porque resulta que estaban los zapatos de marca fulana en $20 en Ross. Y aproveché y le compré a todo el mundo un buen detalle que les va a durar bastantes años y me los quieren cobrar como si hubiera pagado un precio original, además, pues no, o sea, un precio, digamos, de retail normal o de tienda común y corriente, sin saber que existen también estos, no es que no saben, pero existen estas tiendas donde encuentras lo mismo, pero barato.
¿no? Por alguna suerte de manufactura, la mandaron a estas tiendas de outlets o lo que fuese. No, y sobre todo que en otros países del mundo, lastimosamente en Ecuador a veces no sucede eso. Hay estas ofertas que son espectaculares, que realmente benefician al bolsillo y que la gente hace uso de ellos, y cuando viajas aprovechas. Otra cosa que hay que aprovechar y que quiero decirla, cuando son las 11:10 nos avisan si ya está listo nuestro entrevistado Fausto Ortiz. Tenemos hoy 2 entrevistas, les adelantaba yo una. Carlos Miguel, tú les puedes contar luego a nuestros radioescuchas cuál es la siguiente que tenemos. Mientras tanto, les cuento que tú y tu acompañante y la mejor comida del Mediterráneo francés, ¿se están imaginando esto? Bueno, pues vívelo con American Express de Banco de Guayaquil. Es decir, no solamente se lo pueden imaginar, sino que también lo pueden realizar, vivir y experimentar. ¿Por qué? Porque con cada $1,000 de consumos acumulables participan por una experiencia única en la Riviera Francesa. Esto incluye también un tour gastronómico e imagínense, $15,000 para shopping. ¿Qué pueden hacer? Registrarse, pero inmediatamente a www.loquesigue.com. Así que no duden de ganar esta experiencia fantástica en el Mediterráneo francés, gracias a Banco Guayaquil y gracias a American Express de Banco Guayaquil. ¿Ya se inscribió? Obvio. Yo ya la otra vez me salió el quiero inscribirme, link. pero así múltiple. Claro, traté de hacerlo, pero no se pudo. No se puede. Te hay que tener solo un número de cédula. Sí, esa trampita no se puede. Trampeta no se pudo. Hablando de trampita, por cierto, para los que nos escuchan, ya salió la segunda tanda de posibilidades de participar para los sorteos de las entradas al Mundial, que no es que es sorteo porque te las dan gratis, sino que es sorteo para que puedas acceder a los precios que establece la FIFA para los partidos de la primera ronda y ya de todo el Mundial. Entonces ya la gente está haciendo sus planes para el Mundial que arranca el 11 de junio, y Ecuador juega el 15, el 20 y el 25. El 25 estoy segurísimo. Y el 15 también. Y ya se saben las ciudades, ¿verdad? Ya se saben las ciudades. Juega Ecuador en Filadelfia, juega Ecuador en Kansas City, en Filadelfia contra Costa de Marfil, en Filadelfia contra Curazao, y en Nueva Jersey, en el estadio MetLife contra Alemania. Y luego hay que definir los 16avos de final. Qué dolor ver ese partido de Alemania, porque imagínate ese fútbol. Pero también para nuestra selección, qué experiencia jugar con esa potencia. ¿Y sabes qué, Carlos Miguel? Estoy feliz que este Mundial te vamos a tener a ti aquí. ¿No te vas a ir al Mundial? No, a ver, quiero irme. Ya. Mi expectativa es irme al menos a un partido. Tengo familia justo en la ciudad donde juegan. Eso es un gran ahorro ya. Por eso es que yo decía, ya la gente está empezando a armar dónde va a ser base, cómo va a salir, porque ya los pasajes están bastante caros. Sí, todo se ha trepado de precios justo por esto. Un pasaje a Nueva York, que inclusive con escala, supera ya los $1,200, $1,500. Pero claro, el tema de la estadía y el tema de la movilización en los Estados Unidos es una gran complejidad. Pero bueno, ya la gente empieza a hacer planes, ya están accediendo y pueden acceder a este sorteo de inscribirse hasta el 11 de enero. Y a partir del 5 de febrero la FIFA le va a hacer la notificación de decirle si pudo acceder a estas entradas. Por ejemplo, yo participé para el partido de Ecuador-Alemania. Por cierto, Ecuador-Alemania ya jugaron en un mundial. En Alemania 2006 perdimos, fue efectivamente... 2006, bueno, sí tengo derecho a haberme olvidado. Pero por supuesto, casi ya 20 años. Ecuador pierde 3-0 contra Alemania, pero en ese mundial nosotros ya habíamos clasificado a los octavos de final. Partido que jugamos contra Inglaterra, un partidazo que terminamos eliminados con un golazo. Yo decía de David Beckham. Que no se nos vaya un amor egoísta para tenerlo aquí, que nos dé todo el reporte diario de los partidos. Pero bueno, también nos podrás detallar desde allá también las informaciones de ese tema. Aquí está ya nuestro entrevistado. Mientras tanto, también les quiero contar que hay más sismos en el Ecuador. Este sábado 13 de diciembre justamente se
reportaron múltiples movimientos telúricos en varias regiones del país durante la tarde y la noche. Seguimos nosotros con la creencia, Carlos Miguel y yo al menos, María Fernanda no sostiene lo mismo, que es por el cambio de clima. ¿Y qué cambio de clima este fin de semana? Porque realmente lo que padecimos de calor fue infernal. Ahora, también vamos a tener noticias positivas que las veremos luego de nuestra entrevista, porque ya está con nosotros, como les decía, Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, asesor en este tema, que siempre nos da luces y sobre todo, ¿cómo está, Fausto? Buenos días. Doménica, ¿cómo está? Y llega con la quincena usted. Llegó con la completa también, ahí escuchándolos en la radio. Hubo un accidente aquí en la vía. Ah, no le creo. Claro, un carro volcado, virado por ahí. Ay, entonces, en estas épocas no es una buena... No, y lastimosamente en estas épocas la gente anda con mucha menos precaución y con mucha más velocidad. El tema que vamos a tratar hoy, lo mencionábamos a los radioescuchas, es justamente la mala noticia sobre ay, me está enseñando Carlos Miguel el choque, ojalá que no hayan heridos ni víctimas mortales. Mencionábamos de la no grata noticia, ni positiva ni favorable para el Ecuador, de estar ya en la lista del Fondo Monetario Internacional como el tercer país que más adeuda. ¿Qué implicaciones trae esto? Sí, yo no sé si es una mala noticia, personalmente. Qué bueno. Mala noticia es saber que tenemos que endeudarnos porque no podemos controlar el déficit fiscal. Esa para mí es la mala noticia. Okay. De ahí es una buena circunstancia que tengamos alguien que nos financie, digamos. Al final del día esa es la relación. Déficit fiscal implica necesidad que alguien te financie. Y el Fondo Monetario empieza a financiarnos ya con fuerza en el año 2020, como ocasión de la pandemia, cuando todo el mundo dijo, a mí me pagas. El Fondo Monetario fue el único que te dijo, toma, yo te presto 4.000 millones, 6.000 millones, y hasta la fecha estamos ya cercanos a los 10.000 millones de dólares en financiamiento recibido del Fondo Monetario, que es un financiamiento de alguna forma puente, es decir, temporal. Te presto plata a 4 años, a 6 años, hasta que tú acomodes tu economía y puedas pedir prestada plata a alguien en buenas condiciones, pero a plazos mucho más largos. Un poco esa es la estructura del Fondo Monetario Internacional. Y en el ranking, ¿verdad? Es cierto y correcto lo que se ha mencionado, que estamos en tercer lugar después de Argentina y Ucrania, porque a la fecha de noviembre, que creo que es el dato que publican las noticias de prensa, estamos con cerca de 9.600 millones de dólares. Pero si uno hace la relación económica, digamos, que es la adecuada, es los dólares que tenemos como deuda con la relación del tamaño de la economía, la historia cambia un poquito y pasamos a ubicarnos en el segundo lugar, porque como país nuestro Producto Interno Bruto es 140.000 millones de dólares, al menos lo presupuestado para el año siguiente. Pero Ucrania tiene un Producto Interno Bruto que es el doble o más del doble que nosotros. Por lo tanto, la relación de deuda de Ucrania con el Fondo Monetario y tamaño de economía es un poco menor que la nuestra. Por lo tanto, a nosotros nos pesa un poco más que a Ucrania el tamaño el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero este crecimiento en deuda del país no afectaría nuestra calificación de riesgo, nuestra calificación crediticia con otros organismos mundialmente. No tanto. A nosotros nos ha ido bastante mal con las calificaciones de riesgo y también con lo que tiene que ver con el riesgo país, que es el otro indicador. Es más por el deseo de pagar. O sea, Ecuador ha tenido circunstancias en donde ha podido pagar, pero no ha querido y no ha pagado. Y entonces en ese momento lo que ocurre es que nuestro riesgo país se va al cielo, digamos, ¿no? Okay. Y hay momentos como en el 2020 en donde queriendo pagar no pudimos porque estábamos en medio de una pandemia. Y también el riesgo país se nos fue un poco a 1.900 puntos o 2.000 puntos. Okay. Hoy día está frente a una situación en donde el próximo pago de deuda externa en bonos ocurre en el mes de enero, es decir, los siguientes 30 días, Ecuador le va a tocar pagar un vencimiento del bono llamado 2030, ¿no? Que el vencimiento total de ese bono termina en el año 2030, pero empieza en enero del 2026, 2 pagos anuales de ese bono, que más o menos el valor del pago anual está alrededor de 300 millones de dólares. Entonces uno dice, oiga, ¿será que Ecuador va a pagar esos 300 millones de dólares o no? Un poco es la pregunta que se hacen los tenedores de deuda externa. Claro. Y la respuesta pareciera que te dicen, sí nos van a pagar,
porque el riesgo país hoy día está bordeando los 550 puntos, porque eso quiere decir, creemos que sí nos van a pagar, porque si pensáramos que no nos van a pagar, dirán los tenedores, el riesgo país estuviera en 1000 puntos, 2000 puntos. Entonces, cuando dice, ¿y será que Ecuador quiere pagar? La respuesta también debería ser sí, Ecuador quiere pagar y tiene cómo pagar, porque 300 millones en enero y 300 millones en julio no es nada frente a los 9.000 millones de dólares que tiene que pagar Ecuador en el año completo. Por lo tanto, a Ecuador le sirve pagar esos bonos a tiempo para que el riesgo país siga bajando, ojalá a 400 puntos en julio del próximo año, o a 300 puntos, y ahí sí volver a regresar a los mercados internacionales a tomar plata, ojalá a 10, 20 o 30 años, para poder bajar el tamaño de las amortizaciones en el presupuesto, que ese es uno de nuestros problemas financieros. O sea, tenemos problemas económicos, déficit fiscal alto, y tenemos problemas financieros, que es un pago alto de amortización de deuda que nos complica la dinámica económica. Lo que usted explica en este instante hace sonar de que las decisiones en el sentido económico, lo que ha hecho el país para efectos internacionales, ha sido positivo, porque los números crudos dicen aquello, y la otra vez discutíamos en la mesa respecto de que lo que la gente habla en la calle, o principalmente, no digo que no lo diga, pero principalmente su queja va por el lado de la seguridad, por el lado de la salud, por el lado del trabajo per se, más no por un lado de necesidad extrema económica. Vemos que la percepción, al menos en la calle, le da a la ciudadanía otras preocupaciones por encima del flujo del dinero en el bolsillo. Eso es eso pudiera estar ocurriendo en el país por la explicación que usted acaba de dar respecto al tema internacional, o nada tiene que ver y yo estoy hablando cualquier cosa. No está hablando cualquier cosa, tiene que ver mucho. El tema es que a lo largo del tiempo siempre la preocupación es el empleo y el bienestar económico de la familia, digamos, el que te lo da el empleo. En la medida que tengas empleo, tienes ingresos y puedes satisfacer necesidades de la familia. Ese siempre ha sido el principal asunto de preocupación. Y yo hago el histórico, siempre a los que ya pintamos más canas, es que te dice, en el año 80 y tantos, al arranque, el eslogan del presidente Félix Cordero era pan, techo y empleo, digamos. No es que el empleo es algo que surgió ahorita. O sea, estamos hablando que allá en el 82, 84, cuando arranca la campaña de Félix Cordero, ese era el eslogan, pan, techo y empleo, porque el empleo era un elemento fundamental. Continuó 20 años después con el presidente Lazo el mismo tema, ¿no? Yo te ofrezco 1 millón de empleos adicionales en mis 4 años de mandato. Lo mismo dijo el presidente Moreno cuando fue electo 4 años antes de que Lazo. Y hoy día tienes el mismo problema del empleo. Por lo tanto, el empleo siempre ha sido una preocupación a lo largo del tiempo. Pero por momentos aparecen y surgen otras preocupaciones. El tema de la delincuencia, el tema de la violencia, que dejan un rato distraída la principal preocupación, que es el empleo, y surgen estas otras preocupaciones como la delincuencia, el desempleo. Pero no quiere decir que la parte económica esté bien, o sea, simplemente hay otras cosas que están peor, ¿ya? Y entonces lo otro, la gente dice, oye, es que nos subieron 3 puntos en el IVA y esa plata dijeron que iba a ir al tema de la seguridad. Entonces, eso, y también nos subieron algún otro, el tema reciente, el tema del $1 adicional en el diésel. Entonces hay que estar claros, ¿no? Esas medidas son fiscales y te ayudan a bajar el tamaño del déficit fiscal. El gobierno pudiera, de esa plata extra que ha tenido, en el caso de los 3 puntos del IVA, más de 1.500 millones de dólares en un año completo como el actual, o en el caso del dólar adicional en el diésel, que van a ser en el año 2026 más de 800 millones de dólares netos adicionales, algo de eso pudiera dedicar a salud, a educación, a seguridad. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que contarnos. O sea, ¿qué es lo que está destinando adicional, dado el sacrificio de la población que ha tenido que ver incrementar 3 puntos del IVA y en alguna parte de la población, quizás empresarial también, ver incrementar ese dólar en el tema del transporte? En el caso del diésel, es más fácil, ¿no? Porque dijeron, te subo un dólar. Estoy pensando en Sucres todavía, casi digo Sucres, ya lo dije. Porque se le fue seguramente relacionado con pan, techo y empleo. Claro. Entonces, ese dólar adicional, ¿verdad?
en 1.700 millones de galones de diésel que consumimos en el país al año, serían 1.700 millones de dólares adicionales que recibiría el Estado. Pero de ahí ha tenido que tomar unos cuantos millones de dólares o cientos de millones de dólares para el subsidio de combustibles, transportistas, y unos cuantos cientos de millones de dólares para algún bono adicional que tiene que estar dando. Entonces, el gobierno seguramente pensaba, y lo dijo, que iba a ser temporal. Para mí, el resultado electoral de hace 2 o 3 semanas, ese temporal se lo va a tener que extender, porque es bien complicado, después de ese revés electoral, que en la política, que también juega en el tema económico, puedes decir, en 6 meses es monto y todo el mundo va a precio de diésel internacional. Yo eso no creo. ¿Cómo ve usted, en definitiva, ya terminando el año, el déficit fiscal que tenemos como país y qué medidas deberíamos de tomar, qué receta fantástica deberíamos de tomar que sea posible realizar, sobre todo para el 2026? Sí, no hay receta mágica, sin embargo, hay que tratar de evitar ciertos asuntos que nos hacen más daño en la economía. Cuando el presidente Noboa empieza allá por noviembre del 2023, era un cambio brusco en el normal desempeño político, ¿no? Tuvo que el presidente Lasso en la mitad del año salir. Y el presidente Noboa arranca con algo así como 3.500 millones de dólares de atraso el día que se sentó en Carondelet. Y 30 días después, al final de diciembre de 2023, los atrasos subieron a 5.000 millones de dólares, que era una cantidad elevadísima que no habíamos tenido registrada en el pasado. Porque los atrasos históricamente han sido 2.000, 3.000 millones de dólares, ya, pero ahora estabas en 5.000 millones de dólares. Y medio comprensible porque llegaste y sobre la jugada te tocó sentarte y no se acomodó en el cambio de gobierno la plata para poder pagar esos atrasos. Pero un año después, diciembre de 2024, los atrasos no lograron bajarse. Entonces, los atrasos subieron a 5.500 millones de dólares. Y para este diciembre que estamos viviendo, que faltan 16 días para que acabe el año, este diciembre de 2025, los atrasos pareciera que van a estar en los mismos niveles de 5.500 millones. Ojalá lograr bajar un poquito más con la plata que está entrando en el Fondo Monetario, que en estos días recibió una aprobación previa al directorio, y esa plata puede ayudar a bajar algo de atrasos. Para mí eso es importante, que el déficit fiscal sea medianamente controlado, ojalá debajo del 3%, pero también que los atrasos no sean tan altos. Porque cuando tienes atrasos altos, se junta con quién te está financiando. Y de alguna manera, uno de los principales financistas es el Seguro Social. Porque cuando dices, hay una buena cantidad de bonos de deuda interna que se están negociando y vendiendo para que se financie el presupuesto, el gran comprador ahí seguramente es la Seguridad Social. Entonces es plata que está saliendo de la economía ecuatoriana para pagar deuda, quizás con China, quizás con el Banco Mundial, quizás con otros bancos del exterior. Cuando más bien quisiéramos es tener plata acá de parte nueva, del exterior hacia el interior, para que dinamice la economía, o al menos para pagarles a ellos mismos. Entonces, ese equilibrio es el que tiene que irse trabajando y contarnos un poquito más, porque los mensajes que estamos viendo siguen siendo ligeramente confusos, como por ejemplo en el encaje bancario, que la semana pasada saca una nueva resolución que dice, oiga, la banca, si quiere encajarse con el Banco Central, que tiene que encajarse el 5% de los depósitos, hoy día puede hacerlo con bonos del Estado de corto plazo hasta el 20% del encaje. El encaje es 3.500 millones. Por lo tanto, lo que tendrían en bonos posible era como unos 700 millones. Y ahora, con la nueva disposición, podrías tener hasta el 45% de ese encaje en bonos. Es decir, está subiendo 25% más de los 3.000 y pico. Entonces, estás hablando de unos 800 millones. Entonces, el mensaje es, el gobierno quiere bonos, vender bonos. Y quizás está bien, pero vende bonos de largo plazo. Pues si vende bonos de corto plazo, estás asegurándote que el año siguiente la amortización sube. Okay. Muchísimas gracias, Fausto. No sé si, Carlos Miguel, tengas más preguntas. No, la verdad es que para un tema, aterrizarlo a la economía familiar para el año 2026, no sé si Fausto, ¿qué le sugiere a la típica problema de la familia ecuatoriana? ¿No? A veces el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, cómo arrancar el año 2026, alguna, no sé, algún tip puntual para la familia ecuatoriana en este año, que no es electoral,
Primer año hace muchos años que no vamos a ir a las urnas. Pero bueno, pero tenemos las electorales a finales. Pero va a ser político. Al final es eso, exacto. No es electoral, pero es político. Entonces, no sé. Quizás la única recomendación es, si tienes que endeudarte con tarjeta de crédito, porque tienes que endeudarte, porque no te alcanza la plata, es claro que no le alcanza plata, al menos que sea para algo estrictamente necesario, digamos, ¿no? Entonces, cuidado, como hay tarjeta de crédito, entonces mira, voy a comprar esto que no lo necesito para que nadie me lo mire, digamos, ¿no? Entonces, si vas a comprar con tarjeta de crédito, pero no te alcanza, aunque sea que lo hagas para algo urgente e importante. Ok, está bien, ya saben, tienen que tratar de utilizar la tarjeta de crédito para cosas importantes, y me río porque yo soy un desastre. Hacemos la mano los desastres. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Es difícil y vivimos en un medio y un mundo tan consumista que lo hace más complicado aún. 11:30. Sí, total, mes de diciembre es mes, como yo digo, las comerciales y no las felices navidades. Pero tratemos de que estas navidades no nos quiebren ni emocionalmente ni tampoco económicamente. De eso se trata mi nuevo podcast, ya te voy a contar al regreso. 11:31, antes de irnos a la pausa comercial, imagínense esto, imagínenselo con los ojos cerrados o abiertos, tú y tu acompañante con la mejor comida en el Mediterráneo francés. Vívelo con American Express de Banco Guayaquil. Por eso que le digo que Banco Guayaquil siempre es el mejor banco, porque está pensando de qué manera ayudar, de qué manera sumarle a sus clientes. Vive esta experiencia con American Express Banco Guayaquil. Por cada $100 de consumos acumulables participa con una experiencia única en la Riviera Francesa. Incluye también todos los gastos de shopping por $15,000, o sea, $15,000, y también un tour gastronómico. ¿Cómo lo pueden hacer? Registrándose en www.loquesigue.com. Nos vamos a la pausa, 11:32, y volvemos con noticias positivas. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Y ya estamos nuevamente, y como les decía antes del corte, justamente el episodio que está ahorita de Dos Generaciones, Carlos Miguel, y no te lo puedes perder, claro, es de Mar Rendón, la cantante. Y el que viene, voy a adelantarlo, aquí tienen la primicia siempre, iba a seguir en Dos Generaciones, la primicia de Dos Generaciones la tenemos aquí en Cuarto Piso, es sobre la Navidad, que no te quiebre diciembre, pero que no te quiebre emocionalmente y que no te quiebre también al bolsillo económicamente. Yo no sé, tal vez tú eres de los que no se quiebra emocionalmente. He tenido mis navidades, pero no creo que este año, tal vez para las mujeres que queremos hacerlo todo y que la fiesta se lleve en paz, como decimos, como hay ese dicho en mi casa, por lo menos de mis padres, que la fiesta se lleve en paz. Sí, ya perfecto, digamos, es el enemigo de lo muy bueno, pero que todo se lleve en paz. Y qué difícil cuando son tantos compromisos, cuando tienes tantas actividades que cumplir, cuando hay exigencias de todo tipo, pero bueno, hay que ponerle buena cara y recordar realmente lo que es Navidad y el espíritu de diciembre. Sí, por supuesto, mientras haya salud. Eso. Sobre todo, sí, y esté la gente bien, más allá del tema de los achaques de la edad, de los malos momentos del año. Las ausencias también. Las ausencias, las no queridas, las que tienen que ser por crecimiento, las para siempre. Uh-huh. Pues bueno, y eso de ahí es lo que se recuerda en estas épocas. Y es la importancia de tratar de pasar en familia, y ¿sabe qué? Pasar con tranquilidad. A veces nos consume ese sentimiento de impotencia de no poder llegar temprano al centro comercial a comprar un regalo, y fuiste en el camino insultando de Raimundo y todo el mundo. Y llegas y sigues insultando porque la fila es... Claro, y llegas amargado, y un momento que debería ser de paz, de tranquilidad, de hacer las cosas con cariño, como se con ven amor. En las películas.
Claro, se convierte... Tratemos de hacer nuestra vida lo que se ve en las películas, de que es un momento realmente de unión familiar y de juntarse y no más bien complicarse. Vamos con las noticias que les hemos comentado internacionales. Un giro político histórico vive Chile. Yo lo decía al inicio del programa que pues en América Latina han sido muy puntuales, muy pocos estas buenas noticias la vivimos los quienes somos de derecha en algún... Bueno, yo ya no es que soy de derecha, digamos. Pero se inclina o su ideología siempre ha sido más hacia el... Sí, es que sabes que yo sentí que ya lo ser de derecha izquierda se convirtió en algo obsoleto en mi mente, sino más bien ser o una buena política, si es el caso, o una buena ciudadana, si es el otro caso. Pero en todo caso, sacar lo bueno de ambos modelos para aplicarlo al bienestar de la gente, que es lo que queremos, lo que de alguna u otra forma hemos servido en la función pública. Así es. Y Chile eligió, como decíamos, a José Antonio Kast como presidente con un amplio triunfo, un 58% de votos, derrotando así a la candidata de la izquierda, Janet Jara. Este resultado representa un mayor giro un completo giro hacia la derecha, a la derecha política, desde el regreso de la democracia allá en ese país, en 1990. No, hubo. ¿Seguro? A Sebastián Piñera. Ok. Sebastián Piñera fue presidente como que en el interín, tuvo me parece que 1 o 2 periodos y luego volvió Chile a Bachelet, si no me equivoco. Pero el presidente actual, Boric, era un confeso seguidor del socialismo del siglo XXI, pero en el camino se fue, creo que desde el principio se desmarcó de Maduro. Sí. Y luego se fue desmarcando. No. O sea, aparentemente para los chilenos era el acabose. Claro. Y una de sus críticas más fuertes fue la política migratoria no controlada, que Chile la tenía muy bien estructurada, que evitaba la migración sobre todo de peruanos básicamente. Básicamente. En principio. Sí, porque Chile también se ha desmarcado de la región, convirtiéndose... desmarcándose el plano positivo, suena tal vez un poco fuerte la palabra, pero se ha convertido en una potencia. Pero por supuesto es la máxima exportadora de cobre a nivel, me parece, mundial, y tiene yacimientos y tiene la principal empresa que explota minera, es nacional, que es lo que quiso hacer Ecuador en su momento con la creación de NAMI, y es el objetivo que se tiene, pero para eso necesitas muchos. Chile está años luz de nosotros, y Chile es un ejemplo de país donde la explotación minera ha dado resultados impresionantes a nivel económico y ha podido ser trasladado a nivel social a través de salud, de educación. No, y tú realmente, no voy a Santiago de Chile hace muchos años, pero cuando lo hice por temas de trabajo con frecuencia, es una potencia, o sea, tú sientes que estás en un país de avanzada y mucho más ahora, a través de las noticias, las redes sociales, uno siempre está al día viendo las imágenes de Chile, y no solamente de Santiago de Chile, sino de otras ciudades que con turismo, con gastronomía, han apostado a otros mercados también, aparte de su principal, que ha sido el minero. El discurso también podemos ver que en mucho parecido al nuestro, en temas de combatir la inseguridad, el crimen organizado y, como tú decías, la inmigración irregular. Eso pude más o menos escuchar del discurso de Antonio Kast, y también centrado en estos temas que sin duda son no solo problemas de países aisladamente, sino de la región en conjunto. Ahora, viendo el tema de cómo queda regionalmente Sudamérica actualmente con las elecciones que ya se han tenido, vemos a Argentina, vecino de Chile, con Milei. Tenemos a Kast en Chile, que saca del escenario del socialismo del siglo XXI definitivamente, o de la tendencia política a Chile. Tenemos de ahí un poco más arriba, tenemos a Uruguay con presidente de derecha, si no me equivoco también. ¿Sabes que siempre me olvido del presidente de Paraguay? De la tendencia del presidente de Paraguay, pero me parece que es derecha. Y tenemos a Lula da Silva. Así es. Y Bolivia ha girado ya a la derecha, y ya un poco más alejaditos tenemos a Colombia, que es el único país de la región que queda, y Venezuela obviamente, con la tendencia del siglo XXI, y la región con sus principales países
y con un Lula da Silva bastante, muchísimo más cauto, cooperando inclusive con los Estados Unidos en seguridad transnacional, vemos cómo se ha desplazado al socialismo del siglo XXI de la región, quedando el último bastión, por así decirlo, Venezuela, donde creo yo que las horas de Nicolás Maduro están contadas. Ya vivimos, eso también lo hemos comentado. Claro, ya vivimos un poquito el festival de la especulación de redes sociales, sí, ¿no? Sí, y sí. alerta, y ha recibido una llamada Nicolás Maduro con Donald Trump, y sale Maduro diciendo, no, tuvimos una llamada muy respetuosa. ¿Sabes qué? Yo ya estoy en un estado de intolerancia ante los discursos de Maduro, pero que no te puedo decir. O sea, ya no puedo. Necesito informarme, trato de leer, pero no verlo, porque luego de la aparición de María Corina Machado en Oslo, de todo lo que ella ha manifestado, de todo lo que... La operación sí, para extraerla del país. Increíble. O sea, imagínate, burlarse todos los controles para poderla sacar. O sea, es de película. Y ahora, solo por la ayuda de Estados Unidos, claro, creo yo. Ahora, y si regresa, el regreso va a ser de película también, pues, porque si regresa, a ella la ven en la calle y la meten presa. No, yo creo que el pedido de la hija va hacia que los venezolanos entiendan el peligro que está corriendo su madre y que no debe regresar. Mire, yo creo que existen momentos en que el poder y la política te pueden volver un poco loco, porque lastimosamente la política es una droga y la droga te lleva a la locura en muchos casos. Y el poder te puede volver loco y a veces te puede levantar del piso en el que tienes los pies, hasta el más centrado de los políticos. Se puede nublar. Sí, se nubla al menos un ratito. Sí. Porque es difícil, ¿no? Pero lo que le pasa a Maduro ya es vergonzoso. Sí, a mí me repugna verlo, o sea, ya... no puedo, no me da el sistema nervioso ni intelectual para poder escuchar la burla y se parece tanto a otros líderes también de esas tendencias que creo que es importante ya como nosotros enterrarlo y sí, no seguir elevarle al personaje, y si se eleva el personaje se eleva eso, un personaje pintoresco, burlesco, pero que no debe volver a ser más que ese personaje del cual hoy se hace sátira. Pero no noticia. Pero no noticia, correcto. Yo siento esa responsabilidad muchas veces porque hay muchos de estos líderes o ex líderes que siguen dando opiniones. Yo digo, también nosotros como medios de información, ¿hasta cuándo le damos cabida, espacio, difundiendo lo que ellos dicen? No, sí, y no solamente que se le da cabida, sino que se le da cierta credibilidad y cierta peso, gente. Importancia. No. Miren, es como cuando nosotros hablamos cómo queremos sacar de la cabeza de nuestros chicos la cultura narco, si vemos que hay 433 películas en la hora prime, en las cámaras nacionales, claro, abiertos ya. Digamos que no tienen Netflix. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo hacemos esto que es una apología al delito? O esta vida. Y esta cultura de los narcos que tienen estas vestimentas especiales, claro, que tienen estas distinciones y que se han hecho como una tendencia a seguir. Entonces, claro, cuando tú le das ese mismo poder a un político que ya desgració la vida de un país, podemos repetir la historia. Pues no, claro, guardando las distancias en una apología que hago, pero en la comparación que hago, pero definitivamente es vergonzoso. Y lo que pasa en Venezuela ya raya un tema ideológico. Ya no es un tema que cree en el comunismo y cree que el capital está mal y que la fuerza obrera, dale. Pero ya lo de Maduro es vergonzoso para los venezolanos. Tanto es así que sus covidiarios de izquierda de otros países ya no lo citan a él. Y ya ni siquiera lo pueden citar a Correa también, porque Correa lo respalda a ojos cerrados. Claro. ¿A quiénes de los que quedan? Evo Morales ni hablar. ¿Quiénes de los que quedan del socialismo del siglo XXI, de los principales líderes, hoy por hoy tú puedes decir tiene una opinión? Claro, no, ni están vigentes. Respetable o vigente. Yo creo que el más vigente es Correa, que tiene sus momentos de lucidez y tiene sus momentos que ya son más, la mayoría que también en Correa lo que lo puede haber mantenido un poco es la parte académica, ¿no? Que él da estos seminarios, da estas entrevistas, pero también cuando tú le tocas ciertos puntos a Correa e interviene, tú sientes que está
digamos, que no es la persona Que de la que conocimos. sí, no, y de la que tú, por más opositor político que sea, tú lo ves con completa ecuanimidad. Correcto, digamos. o sea, llega momentos en que está ecuánime, llega momentos en que tú Se dices, disparó, ¿qué le así es. pasó? Así Y sus es. mismos coidiarios ya lo ven en este caso. Yo creo que lo que sí hemos aprendido es marcar distancia y marcar el momento preciso para no caer en la vergüenza que lastimosamente ha caído Venezuela y su gobierno. Sabes, un político tiene que saber, sí, que la hora de entrar es importante, ¿no? De ganar, pero también la hora de retirarse. Yo creo que esa es la más importante y la más difícil. La más compleja. Por todo lo que tú has señalado del poder, el medio, el entorno, cómo te puede obnubilar, pero en realidad el retirarse a tiempo es mucho más importante. A mí lo de María Corina Machado, más allá de la vena periodística que tengo en el alma, una curiosidad suprema, cómo quisiera saber cómo fue el operativo, cómo pudo estar 16 meses sin que quien La tiene encuentre. el control de Venezuela haya podido dar con su paradero. O sea, ella debe tener implementos tecnológicos que muchos a lo mejor no conocemos, debe tener a lo mejor teléfonos satelitales, debe tener algún tipo de protección. Pero imagínate burlarse de esa forma, No. entre comillas, al gobierno de Chávez, Es que se y poder burlaron de todo Maduro, el- perdón, y poder salir. Se burlaron de todo un gobierno, tal cual, misión imposible. Se metió un par de gringos o de algunas nacionalidades durante algún tiempo, porque esto fue todo un tema de inteligencia, para planificar el escape por vía terrestre, aérea y marítima. De locos. Pues, Es dentro del mismo país. Estoy segura que en unos años saldrá la serie en Netflix. Pero es que seguramente y será ella contándolo y quienes hicieron este operativo. Pero es impresionante cómo funcionan estas misiones, que no son ONGs por si acaso, estos fueron privados, esto costó un billete, o sea, aquí viene, alguien lo pagó y seguramente fue el gobierno de los Estados Unidos y está bien, o el mismo premio Nobel de la Paz, o sea, el mismo Noruega. Pero qué suerte, dentro de todo, la suerte de Venezuela después de tantos años de haber peregrinado los momentos tan duros que siguen viviendo, poder llegar a eso, ¿no? A tener esta esperanza en ella, una mujer que no se ha doblegado ante nada, que expone su vida todos los días y que puede ser la que realmente cambie el futuro de ese país pronto. mire, yo espero que Venezuela tenga una transición ordenada, que no haya derramamiento de sangre, pero ya hemos visto que lastimosamente es un estado fallido. Es un estado que tiene dominado absolutamente todo. No entramos a una discusión, digamos, como la que entramos en el país donde nosotros tenemos libertad. Aquí hay libertad. Libertad, así es. Libertad hay, puede ser que... A ver, libertad, vivimos presos en nuestros... En nuestra de la inseguridad. inseguridad, pero libertad de opinión De existe. opinión, libertad de tránsito, salvo contadas excepciones puntuales o malos tratos de uno o de otro, pero de ahí, libertad hay en este Sí, país. totalmente. Entonces, eso no lo respiras cuando lo tienes en Venezuela. Mire el mismo Y hecho. tantos años. Todo opositor venezolano está preso o exiliado. Así es. Todos. Todos, no No queda uno. existe oposición en la Asamblea Venezolana porque o terminan comprados todos o terminan perseguidos todos y si no lo persigan a ella, a su familia, a la familia, a la familia. Y aparte, Carlos Miguel y amigos, reescuchas, esto lleva años. No, Acuérdate, María Corina, el discurso cuando se le para a Chávez en ese momento en la asamblea. Ella era ¿fue? asambleísta, me Ella, parece. claro, en el asambleísta. periodo donde Chávez estaba dando su discurso a la nación. Y le habla sobre, y con todo el auditorio en contra. Claro, aparte Una de valiente. eso, aparte de eso, la cantidad de muertos que ha tenido el régimen no de muertos desaparecidos de fulano, sultano, mengano, no, de opositores políticos candidatizables que Así han es. matado o han caído en manos del gobierno del régimen No. de Venezuela. Carlos Miguel, nos quedan 40 segundos o 20 o no sé ya cuántos Despidamos. para solamente, despedirnos. Y yo sí quiero terminar con una noticia positiva para no irnos solamente con que les hemos dado malas noticias para empezar lunes, porque bueno, la buena es que es quincena y los que cobran su sueldo, ahí está, tienen su sueldo hoy, su quincena, pero también el comercio guayaquileño que está reviviendo un repunte positivo, un 4% más que el año pasado en el comercio por las ventas de Navidad. Así que para esos pequeños comerciantes, sobre todo los del centro de Guayaquil, que están haciendo su esfuerzo adicional, visiten los
cómprenles, vayan al mercado de las Cuatro Manzanas, a todos los mercados de la red municipal, porque hay que apoyar a nuestra ciudad que todavía tiene mucho que dar. Ahora sí. Hay un pocotón de stands o puestitos fuera de grandes comercios de los que te envuelven los regalos y cuesta relativamente nada y son gente nuestra y tú eres honorable, honesta, que quiere trabajar, que no está ni siquiera pidiendo caridad, sino que está buscando llevar el pan a su casa. Y tienen una expertise para envolver regalos en nada, impresionante. Me encanta que te des cuenta de esas cosas, porque yo, que tengo que envolver los regalos, no sabes, van flojos, tienen que ir lisitos. Ahí pegadito a la caja. ¿Sabes lo que me cuesta? Se me va desinflando de un lado, del otro, terrible. Bueno, despedir el programa. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Mañana. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.